¿Qué tal? Les saluda el doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, neumólogo intensivista, que tiene una experiencia de más de 15 años en el Comité de Bioética Institucional del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas en la Ciudad de México. Voy a tener el gusto de presentar los aspectos bioéticos en tabaquismo, gracias a la invitación de la Comisión Nacional de Bioética y a nuestro amigo y colega, el doctor Patricio Santillán Doherty. Voy a compartir pantalla. Todos sabemos los cuatro pilares de la bioética personalista que nos rige a nivel universal. Tenemos la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Ocasionalmente se agregan otros a la hora de la cuestión práctica, pero digamos que con estas cuatro patas de la silla de la bioética podemos trabajar. Claro que hay aspectos de la autonomía individual, grupal y de sociedad en el aspecto del tabaquismo. Claro que hay aspectos de la justicia. Claro que hay aspectos de la beneficencia o no, es un término sanitario. Y en este caso del tabaquismo, y claro, la no maleficencia. El tomar una decisión que sepamos que no afecte a terceros. Ejemplo, lo que se habla muchas veces del tabaquismo pasivo o el tabaquismo a terceros. Gente que no está activamente haciendo este hábito, pero sin embargo, por el humo o los aspectos de la combustión de la misma, son afectados. El tema de la bioética en el tabaquismo es que analiza el conflicto muy importante en lo que sería una autonomía individual, que es la del fumador, que la defienden siempre mucho a capa y espada, y el deber de protección a la salud pública que tiene un Estado o una sociedad. Hay que considerar que es una adicción físico-psicológica, por eso cuando está orientado el tratamiento a las personas en las clínicas de tabaquismo, que faltan más en nuestro país, se habla de una terapéutica cognitivo-conductual. Eh, es una de las principales causas evitables de complicación. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, un porcentaje importante, más de dos terceras partes, tienen como antecedente el haber tenido el hábito tabáquico. También tenemos que considerar que se centra el derecho a la salud de los no fumadores para no estar expuestos y al menos a nivel de la Ciudad de México, pues cada vez vemos más áreas de restricción al mismo, no así, e inclusive en otras regiones fuera del país o aquí mismo en provincia o en el interior de la República, vemos muchos lugares que aunque estén la legislación estatal y aunque estén los letreros, pues no hay mucho respeto a los mismos en las áreas de socialización. Es un gasto sanitario muy grande, se gasta mucho dinero en las patologías asociadas a este hábito. Estábamos hablando ahorita de cáncer de pulmón, pero tenemos cardiopatía isquémica, tenemos enfermedad vascular cerebral, tenemos la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial y puede avanzar a estar en las primeras dos o tres causas de muerte antes de llegar al 2030. Los países más fumadores, bueno, México está dentro de los, digamos, los primeros 20, aunque afortunadamente no está entre los primeros 5. Esto fue un poquito antes del COVID, ahorita hay más conciencia, pero bueno, siempre sabemos al viajar al extranjero, pues aún en los aeropuertos que está restringido, hay lugares en Europa donde tienen su cabina especial para fumar, ¿no? Y hay muchos lugares que, bueno, es tanto el hábito que se les pone zonas especiales a los fumadores. Esto desde el punto de vista de salud pública pareciera que está bien, pero lo ideal es que el hábito vayas al descenso. Y aquí vemos la banderita mexicana, donde habla de qué porcentaje de la población con 15 años o más que fuma diariamente
Y se hablaba en esta última publicación, pues alrededor del 8%. Esta es la perspectiva poquito antes del COVID y cómo va a ser en el 2030, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares en primer lugar como causa de muerte a nivel mundial, el EBC, segunda causa, y la obstrucción crónica de la vía aérea, que es el POC. Y que en algún descuido o al continuar, digamos, el incremento del hábito puede llegar inclusive a ser la segunda causa antes del 2030. Pero ya la tercera ya lo es. Y hay una situación muy importante, no se ha promocionado como debe ser la espirometría y donde acuérdense que el EPOC, aunque hay una evidencia clínica, es un diagnóstico de fisiología respiratoria, se necesita la espirometría. Todavía no se ha popularizado y hay mucho subdiagnóstico. Hay muchos casos de tos crónica, bronquitis crónica, alergia al frío, o sea, otras nominaciones, pero es un EPOC. Hay muchas enfermedades ocasionadas por el consumo de tabaco. Esto es solamente una representación de lo que sería del punto de vista neoplásico. Obviamente, la mayor representación es en el cáncer de pulmón, pero voy a regresar. Pero tenemos el cáncer de laringe, cáncer de boca, las cardiopatías coronarias, cáncer de estómago, cáncer de vejiga, enfermedad vascular periférica, enfermedad vascular central, enfermedad vascular cerebral y dermatopatías muchas actividad inflamatoria de la vía aérea, tanto superior como inferior. Entonces, siempre es una buena recomendación insistir a nuestros pacientes la posibilidad del retiro de este hábito tabáquico. Algo que estamos viendo es que sigue siendo una expresión de la vida moderna. Y ahorita vamos a hablar un poquito del cigarro electrónico. Si es una pandemia, porque son prácticamente todos los países del mundo que presentan este problema. Se habla que hay alrededor de 9 muertes al año a nivel mundial. La mayoría, el 80%, ocurre en países de bajos recursos, lo cual compromete más su economía y más a su sistema sanitario. Se habla que es la principal causa prevenible de muerte. O sea, si dejas de fumar, hay patologías agregadas que ya no vas a tener. Aunque claro, siempre está la cuestión de la epigenética, pero generalmente hay un deceso importante. Se habla mucho de la libertad individual. Pasa mucho con la gente que fuma. Yo tengo derecho a fumar, es mi libertad, no tienen por qué coartarme este derecho. Y lo que se busca es respetar a la mayoría de lo posible para beneficio de ellos y de sus semejantes. O sea, cuando uno da las indicaciones de que alguien deje de fumar, hay diferentes tipos de cómo se dan estas indicaciones. Hay gente que es muy incisiva, tiene que dejar de fumar porque si no se va a morir o todo eso. O hay gente que tiene otro ritmo de conducta en lo cual dice, bueno, es conveniente, depende de los estudios, de que usted disminuya este hábito, ya que mejora su calidad de vida y también va a tener actividades para convivir más con sus familiares o con lo que usted desee de la cuestión social laboral. Se sabe que los fumadores disminuyen un promedio de 10 años de expectativa de vida y la gente, aunque cada vez vive más, pues tiene en los últimos años más complicaciones, normalmente. Pero si alguien tiene el hábito tabáquico, pues no va a vivir más. El humo de tabaco contiene más de 4.000 sustancias. Puede tener más, pero con 4.000 tiene. No es que se hayan tenido que estudiar todas, aunque la nicotina es el más adictivo. Y generalmente en el tabaquismo hay codependencia de otras sustancias. Generalmente el que fuma toma o tiene alguna otro hábito de cannabis o, o cocaína o otra situación. También el mundo médico el siglo pasado, en la época de los 60, pues fue muy contemplativo ante este hábito. Yo sé que a los que están muy jóvenes no les ha tocado, pero mi generación, la generación X, le tocó ver a los grandes maestros de la medicina en las escuelas y en las facultades, pues fumando y dando clases, pasando visita y dando clases, congresos fumando, tanto el que daba la plática como el que la estaba recibiendo en el auditorio. Tenía cierto glamour, cierta presencia de intelectualidad
Y esto hacía que, pues, no se viera tan mal lo que era el fumar. Y desgraciadamente, todavía la información de los daños que ocasionaba no era tan evidente, porque no se había publicado. Y acuérdense que en esa situación no había internet, no llegaba la información tan rápido. Y muchas veces para que saliera una publicación y llegara al primer contacto como ya una indicación médica de algo que no hay que hacer, tenía que pasar, pasaba hasta una década en lo que la publicación en inglés se traducía al español, se presentaba en congresos, entonces se iba bajando la información muy lentamente. Por ejemplo, ven ustedes aquí el famoso hombre Marlboro, al expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que fue primero un actor y después dirigente sindical de actores y después gobernador en California dos veces y gobernador y presidente de Estados Unidos dos veces. Aquí, por ejemplo, aquí el dentista recomienda Viceroy, era la marca. Y acá inclusive algo tan que que decía que el asmático, si se fumaba a lo mejor hasta se sentía mejor. Vean lo que estaba catastróficamente ignorando el mundo. Y también ahí entra mi grupo de neumología. El número ha sido muy poco en la formación. Después del COVID se incrementa el número de plazas y no ha habido un impacto. Y esto hace que fue una situación que se dejó pasar y ya es un problema de salud pública. Luther Terry publicó en 1964 lo que se llamaba el reporte del cirujano, donde se demostró, digamos, por primera vez los daños que hacía el tabaco. Pero casi tuvieron que pasar 20 años para que hasta los 80 que empezara a haber restricciones como tal. O sea, aunque en el 64 salió, los 70 no se hizo tanta difusión. Y fue en los 80 donde se empezó ya a hablar, oigan, este es un problema de salud pública, donde la gente que ya había empezado a fumar en la juventud en los 60, ya 20 años después tenía complicaciones grandes respiratorias. Yo hice ya hace bastantes años, como ven aquí en el 2009, una, digamos, publicación donde hablaba de los 45 años que tenía el reporte del cirujano. Y vean aquí, yo hace ya 17 años, válgame Dios, cómo pasa el tiempo. El tabaquismo ha sido una causante de millones de muertes alrededor del mundo y su asociación con las mismas fueron demostradas mundialmente a partir del reporte del cirujano en el 64 y todos los países han tomado medidas en cuanto a la legislación y prevención de patologías asociadas a este consumo. Cada vez son más los pacientes que buscan dejar de fumar y el sector salud ofrece programas para ayudar a este deseo. Claro que sí, pero falta más. Nos faltan más clínicas para dejar de fumar, nos falta más conciencia. Si se fijan, de hace muchos años no vemos campañas para dejar el tabaco, están para las del fentanilo y a veces otras las que se le llaman las drogas blandas, pero sí nos ha faltado campañas de de concientizar a la gente de que este hábito se debe dejar a un lado. Hay que recordar que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. Estamos muy pendientes a otros días. Necesitamos impulsar más a través de pines, difusión, redes sociales, lo que podemos hacer. Y sobre los aspectos bioéticos, la persona es la única que decide cómo y cuándo abandonar el tabaco. Es una autonomía. Mire, si alguien en su persona no desea dejar de fumar, no lo va a hacer. Por más que vaya el médico, la enfermera, el familiar, la pareja, el mejor amigo, el mejor compadre, porque a veces llega la gente a las clínicas de tabaquismo porque viene, es que una persona me dijo que estaría bueno que yo viniera. ¿Y usted qué piensa? Pues todavía la estoy pensando. Entonces, desgraciadamente ahí no va a funcionar. El personal de salud deberá respetar esta decisión, es cierto. O sea, yo tengo pacientes, tanto en la pública como en la privada, donde te dicen, yo no voy a dejar de fumar, doctor. Ayúdeme a respirar un poco mejor, pero yo no voy a dejar de fumar. Y no puede uno ponerse en una posición, pues si no quiere dejar de fumar, entonces yo no lo voy a ver. Digo, no puede entrar uno a ese, ¿cómo te diré? Un poco decisión maquiavélica, decir, pues si no quiere, entonces no, espérame, es un paciente y tenemos que tratar.
que esté mejor en lo que él va ventilando lo de su hábito. El profesional de salud fumador no debe estar, es cierto. Hay colegas, afortunadamente menos, pero que fuman. Y desgraciadamente una cajetilla de cigarros se transparenta a través de una bata. El olor a cigarro todo el mundo lo sabe y el que fuma pues lo sabe más. Y la coloración de los dientes y los labios y los dedos por el cigarro pues se ve. Un colega que fuma no puede estar promoviendo las clínicas de tabaquismo porque es un mal mensaje. Mejor el colega debe de actuar en, a lo que él le aconseja, pero en su persona. Y hay colegas que lo han hecho exitosamente. En la mayoría de los casos se sabe que la actitud máxima de un profesional de salud hacia sus pacientes es el acompañamiento. Por eso le decíamos, aquí somos el acompañante de salud, no somos el papá médico que tienes que hacer esto porque si no, porque ya eso no cae bien. Culturalmente los pacientes piensan diferentes, no les gusta recibir regaños, no les gusta que alguien se ponga en una posición de superioridad moral. Entonces sí tiene uno que ponerse un poquito a nivel de él y digo, mira, como médico, consejero de salud y, y lo que a mí me corresponde como un ciudadano más que pueda ayudarte a ti, es importante que hagas esto. Hay que quitar la culpa a la persona fumadora. ¿Por qué? Porque pasaba mucho con el paciente y sigue pasando con el paciente con EPOC y cáncer de pulmón. Todavía en algunas áreas de urgencias, no, urgencias generales, no respiratorias como tal, de hospitales generales, al paciente que cáncer de pulmón que llega mal a una exacerbación o a un EPOC, lo primero es que se le penaliza. Ah, usted fumó, entonces se me hace a un lado, lo vamos a atender cuando podamos o no lo vamos a poder atender porque pues, usted, por sus hábitos, eh, logró esto. No, es un paciente que hay que atender. Y ya lo decía William Osler, el padre de la medicina interna, yo también soy internista de formación. El buen médico trata la enfermedad y el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Eso es lo que decía nuestro maestro Arnoldo Kraus también, maestro de la bioética que desgraciadamente nos abandonó el año pasado. Acabamos de sacar un in memoriam en su honor. Espero que lo puedan revisar en la revista de Neumología y Cirugía de Tórax de este mes. Y tiene mucha razón. Una cosa es el ser y otra es el padecer. Y a nosotros, pues nos toca el hacer con ese paciente. No es un reto fácil. Las nuevas generaciones a veces están muy faltantes de estas cuestiones que estamos hablando, pero bueno, mientras existamos nosotros, podemos asesorar a, a las nuevas generaciones en el trato digno al paciente. Tenemos de todo en el mundo, este mundo que cada vez es más complejo y que parece que la incertidumbre es lo que impera. Hay zonas donde está prohibido al total, en otras semi prohibido y en otras pues no tan prohibido. Nuestro país ha tenido grandes avances, México, en la cuestión de legislación. En algunas zonas, sobre todo en ciudades grandes, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, hay grandes controles a nivel social, pero hay estados donde hay una libertad absoluta todavía. Y a veces, esto no es tema de esta conversación, a veces también yo entiendo que la población se me confunde un poco. Estamos haciendo cuestiones de restricción a la cuestión tabáquica, pero sin embargo se impulsa mucho el uso personal de alguien que así lo desea del cannabis. Ejemplo, Ciudad de México, afuera de nuestra H Cámara de Senadores, hay un parquecito que está a unos 20 metros, eh, digamos, bien señalado, donde hay una protección de la Ciudad de México para que al que así lo desee puede llegar a ejercer su derecho
a fumar cannabis. Le llaman la comunidad verde, la comuna verde. Y tiene policía, y tiene gente del gobierno, y ahí lo pueden hacer libremente. Tiene sus horarios, y el consumo, claro, la gente lleva, no hay venta y comercialización, pues, pero lleva su dotación. Y está en pleno reforma. Entonces, a veces la gente se me confunde. Bueno, no puedo fumar un cigarro en el restaurante que está enfrente, pero sí puedo fumar un componente de cannabis aquí y con protección. Entonces, ahí tenemos que asesorar bien y ponernos de acuerdo y armonizar lo médico y la legislación. Hay varias clínicas para prevenir el seguimiento del hábito tabáquico. Sí, una de las grandes es la que está en mi instituto, en mi casa académica laboral, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Tiene un buen programa. Vean la información a través de las redes sociales y de la página del instituto. Se puede sacar cita y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay otra en el Hospital General, pero están las del ISSSTE, está la de la UNAM, está la de los centros de nutrición juvenil y otras por unidades de especialidades médicas. Y hay también iniciativas a nivel privada. Lo importante es, nos faltan más. Digo, el país es muy grande, son 32 estados y más de 130 millones de población. Tenemos que impulsar más y que haya más gente capacitada en estos. Trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, químicos, biólogos. Todos son bienvenidos a esta cruzada. Los pacientes con enfermedad respiratoria tienen una mayor y urgente necesidad de dejar de fumar que los fumadores promedios. Claro que sí. Hay asmáticos con asma, perdón, asmáticos que fuman. Y eso es una muy mala combinación. Así que los neumólogos y los profesionales de la salud deben asumir un rol proactivo y continuo con todos los fumadores en animarlos a dejar de fumar. O sea, animarlos, no regañarlos. Así como darles un tratamiento para ayudarles. Tenemos cada vez mejores medicamentos para que ayuden en la ansiedad y parches y suplementos de nicotina para ayudar en la abstinencia. El Foro Internacional de las Sociedades Respiratorias, el siglo XXI, hizo una declaración y orgullosamente la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax pertenece a la Asociación Latinoamericana de Tórax, que es de los 6 formadores de este foro. Acabo de dejar la presidencia de esta Sociedad Mexicana de Neumología, orgullosamente y exitosamente, y los seguimos invitando a que se unan a la misma y que vean a través de la página de esta sociedad las diferentes actividades y que vamos a tener este marzo 10 al 14 en la ciudad de Cancún, nuestro Congreso Nacional. Y en la declaración se puso que el tema del tabaquismo y la salud como una responsabilidad más importante del médico. Siempre se debe invitar a los pacientes en la consulta que dejen de fumar, porque luego a veces nuestros pacientes son caprichosos y dicen, es que usted nunca me dijo, aunque venga sentado en el expediente y esté está grabado, muchas veces el paciente solo oye lo que quiere oír. No es fácil, es como hecho aislado, hay que ser puntuales, es un proceso, no es de que a partir de hoy ya todo va a cambiar, no, 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 hay que invitarlo, es de tiempo, pero hay buenas estrategias. Y todo fumador en mayor o menor grado tiene una necesidad psicológica de fumar y a la vez que es una necesidad variable. Es un proceso, son de semanas el dejar de fumar, ve meses y es todos los días, como la gente que deja el alcohol también. Todo cambio de actitud se realiza gradualmente como un proceso. Todo es un gradualismo en la vida y en esto también. Se necesita una motivación precisa, sólida, convincente y duradera. El tabaquismo puede hacer un freno al desarrollo porque reduce la salud y la productividad de la gente que así lo consume, pero se necesitan las virtudes como la honestidad, la veracidad y la asertividad, son siempre requeridas en el abordaje. No hay cigarros buenos porque ahora llega la gente, oiga, de hecho ayer 2 pacientes me lo preguntaron, oiga, ¿y si fumo el electrónico es mejor que si fumo el otro? Bueno, eso no está comprobado
pero desgraciadamente la gente que vende las situaciones estas lo promueve como si así fuera. De hecho, en esta semana en la Academia Mexicana de Cirugía, la cual yo también soy miembro, le preguntamos a la gente de la regulación sanitaria de la federación que nos fueron a visitar, pues qué estaba pasando, porque fuera de nuestro Centro Médico Nacional Siglo XXI, pues venden estos equipos y los regalan afuera en la calle. Entonces, aunque ya entró la legislación en la segunda quincena de enero, pues la implementación no ha llegado a su cauce. Y hay mucha información y se promovió en los medios, pero yo invito a cualquiera de ustedes que vayan a cualquier tienda de autoservicio, cualquier esquina comercial o cualquier plaza de las grandes comerciales y van a ver cómo se vende estos dispositivos todavía con mucha libertad. Para concluir, y quedar para siempre agradecido por la asistencia y presencia a esta plática virtual. Existen aspectos bioéticos a considerar en la atención del paciente como el hábito tabáquico y sus sucedáneos, podemos decir. Hay una responsabilidad individual y social en este tópico de salud y la promoción y la difusión como estas pláticas, lo cual agradezco a la Comisión Nacional de Bioética, hace que los valores sean necesarios para difundirlos y tener siempre una comunidad más saludable. Agradezco, le dejo mi correo personal, sandovalgutierrez@gmail.com, donde ustedes pueden hacer sus preguntas, comentarios a esta plática. Muchas, muchas gracias. Gobierno de México.